Muy bien, me alegra de verdad estar acá con ustedes una vez más para así seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué significa realmente ser líder? ¿Ok? Vamos a ver con la Biblia qué es ser líder. Hoy en día se habla mucho de liderazgo. Incluso dice mucha gente, muchos autores, que la clave del éxito en el mundo empresarial, ya sea o en instituciones gubernamentales o cualquier otro lugar, el secreto es el liderazgo. Mucha gente habla de eso. Ahora, ¿pero qué significa realmente líder? ¿Qué significa ser líder? ¿Qué significa ser liderazgo en la Biblia? Que es que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? En base a la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Mira, bueno, mira esto. En Romanos capítulo 12, versículo 8, aparece la palabra presidir o dirigir, que hoy en día muchas veces utilizamos para explicar lo que es el liderazgo. ¿Ok? Entonces, la palabra que se utiliza en Romanos 12:8 como presidir o dirigir, que tiene que ver con liderazgo, en el griego, como se escribió en la Biblia, la palabra original griega para presidir o dirigir o liderazgo es proistemi. Proistemi es la palabra griega. ¿Qué pasa? Proistemi significa dirigir o liderar, pero la palabra griega proistemi significa literalmente, según el diccionario Strong del Nuevo Testamento en griego, significa dar el ejemplo a seguir. ¿Ok? Ellos dicen más textualmente, ellos dicen, significa impactar positivamente a alguien con el ejemplo. O sea, que en la Biblia dirigir o liderar no tiene que ver tanto con mandar y con estar siempre adelante o estar brillando o ser el carismático, no tiene que ver con eso ni con la personalidad. En la Biblia liderar, ser líder significa ser el primero en dar el ejemplo y constantemente dar siempre buen ejemplo. ¿Okay? En la palabra del Señor, ser líder es que tú diriges a otros a través de tu vida. Tú le muestras a los demás cómo ellos deberían ser, tú viviendo eso. Tú quieres que los demás sean humildes, tú sé humilde. Tú quieres que los demás aprendan a ser puntuales, tú sé puntual. Tú quieres que los demás sean más, podríamos decir, más obedientes a la palabra del Señor y tú le enseñas la palabra de Dios. Ok, para que la enseñanza tuya de la palabra de Dios sea efectiva, tú tienes primero que vivir la palabra de Dios. Ok, el punto es este, que en la Biblia liderazgo tiene que ver es con dar un buen ejemplo. Con dar un buen ejemplo. Ok, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3, Pablo le da un consejo a unos líderes de la iglesia. Y le dice Pablo a ellos, Pedro le da un ejemplo a unos líderes de la iglesia. Y le dice, miren señores, ustedes son los líderes, pero no se enseñoreen de la iglesia como quien tienen autoridad sobre ellos. Más bien, apacenten la iglesia, o sea, cuiden la iglesia siendo ejemplos de la grey. ¿Qué significa eso? Pedro les dice, no traten de dirigir como que ustedes son los jefes, no. Dirijan siendo un ejemplo para la iglesia. La mejor forma de dirigir es siendo un ejemplo. Allí donde tú estés, ya sea en el salón de clase, ya seas en tu casa, ya seas en la comunidad jugando con los compañeros, ya sea en un lugar, en un trabajo, donde tú estés, tú puedes ser líder. Líder en la Biblia no es una posición. Líder en la Biblia no es un rango. Líder en la Biblia es alguien que se deja usar por Dios para brindar un buen ejemplo a los demás. Cada vez que tú le brindas a otros un buen ejemplo cristiano, tú estás siendo líder. ¿Por qué? Porque estás influyendo. Y porque estás mostrando a otros cómo deben ser. Y cuando tú le pides a alguien que actúe de una manera correcta y esa persona sabe que tú actúas de manera correcta, esa petición que tú lo haces tendrá poder porque ellos saben que lo que tú estás exigiendo, tú lo estás viviendo. Bien, entonces Dios nos pide hacer que seamos líderes verdaderos. El líder verdadero es aquel que da el ejemplo. ¿Okay? Peter Drucker es un autor norteamericano que ya, bueno, allá en Estados Unidos escribió gran parte de sus libros. Él escribió algo muy interesante, un libro llamado El líder del futuro, y ahí él explica, en ese libro, dice, ser líder es ser un buen ejemplo, es dar ejemplo. Más que carisma, personalidad, brillantez, lo más importante es dar el ejemplo. Con Jesús lo podemos ver también eso muchas veces. Jesús siempre daba el ejemplo. Jesús dijo, sed manso y humilde. Jesús dijo, tomen su cruz, ¿verdad? Y síganme. Jesús tomó la cruz, el del ejemplo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, sean humildes, pero yo aprendan de mí que yo lo soy. ¿Okay? Jesús le dijo a los discípulos, sean siervos y sean serviciales a los demás. Y Jesús fue servicial, Jesús le lavó a los discípulos a ellos. O sea, Jesús también daba el ejemplo, porque la mejor forma de tú dirigir es tú brindándote a ti mismo para que la gente vea cómo deberían ser conforme a la palabra del Señor. Así que, sé líder donde tú estás.
¿Cómo eres líder? Dando un ejemplo, siendo un ejemplo a seguir. Así que Dios te bendiga. Recuerda, liderazgo en la Biblia significa dar un buen ejemplo. Dios te bendiga.